El arte y la cultura es parte del Homo sapiens, desde la pintura rupestre. O sea, el arte está en nuestro ADN y nos hace ser feliz. Yo estudié en la Católica y yo quería hacer mi práctica lo mismo como se enseñaba en el Santa Cecilia. Y yo llevé los girasoles de Vincent Van Gogh, se la muestro a mi supervisor y me dijo, si yo te veo con un cuadro, te voy a poner un 1. A mí me fascina leer cuentos y leer libros porque te lleva a otros lugares. Y al final, una vez alguien decía, aprender cosas nuevas te previene el Alzheimer. Entonces yo quiero prevenir el Alzheimer y por eso me encanta. De repente los niños te hacen una pregunta que tú quedas plop, jamás dar una respuesta. Que ellos la encuentren. Y por último, si tú no la tienes, vamos a buscar un libro. Un niño que está todo el día empantallado, olvidémonos de las neuronas y de las capacidades que va a perder. Es el tema de, primero, no conocerme a mí mismo, ni conectar con el otro. Los adolescentes hoy día se están suicidando no porque no quieran vivir, se suicidan porque no quieren sufrir. Los niños hacen lo que tú haces como ser humano. Si tu mamá es generosa y tú la ves siendo generosa con otra gente, así tú aprendes generosidad. Nos han hecho creer en la inmediatez, en que todo hay que contestarlo ahora, que al jefe hay que contestarle el WhatsApp en este instante. Y yo encuentro que no corresponde. Primero están los horarios de trabajo. Hay gente que me dice, no, es que yo no lo llevo al museo porque yo no sé de arte, si no tiene nada que saber. Disfrute nomás. Tenemos tanto marcado esto de que tengo que entender, tengo que saber. No tiene nada que saber. Disfrute. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia. Mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. La invitada de hoy es educadora de párvulos, autora, defensora acérrima del no consumo de pantallas en la infancia. Vamos a hablar de consumo de cultura en la sociedad y de mucho más con Carolina Pérez Stephens. Pero antes de empezar la conversación, tengo que contarte que, como en todos los capítulos, me acompaña la obra de un artista visual chileno. Estamos en el ciclo de Consuelo Walker. Ella trabaja con elementos cotidianos que habitan literalmente en todas las casas del mundo. Muy vinculada desde su infancia al bordado, a la costurería, utiliza agujas y otros elementos que encontramos, alfileres de gancho, en esos costureros y los resignifica de manera de exponer al ser humano a ese contraste que existe en lo táctil entre el placer y el dolor. Así que, Carito, mi primera pregunta va a ser sobre esto. Carito, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy tan contenta, mi corazón me dice, ¡ay, esta conversación va a ser maravillosa! Linda, gracias a ti por invitarme. Te conocí en el jardín de mi hija, una labor que hacen entre 3 hermanas maravillosa y que ya es familiar. Y te tengo acá porque además sé que tus padres fueron grandes coleccionistas de arte. La primera pregunta siempre la hago, inicio una reflexión sobre la obra de una artista visual chilena. A mis espaldas tengo a Consuelo Walker. Uh-huh. Ella, lo que me gusta de su trabajo y que bueno que tocó contigo, es que ella rescata los elementos cotidianos que existían en un hogar y que guardan recuerdos, como por ejemplo el costurero. Oh, qué bonito. Y la labor del bordado, que generalmente estaban asociados a lo femenino, pero cuando yo conversaba con ella me decía mi fascinación por este tipo de elementos y por mezclarlos y también por la experiencia táctil proviene de las memorias de mi familia, proviene de mi casa, de momentos en los que estábamos todos juntos, en los que podíamos interactuar y conectarnos. Y hoy día, si uno pensara como qué van a decir nuestros niños 20 años después, probablemente habría un vacío de estos elementos que nos recuerdan o que guardamos en el baúl de los recuerdos y nos traen momentos, olores, etc. ¿Cuáles son los elementos que crees que la generación de hoy podría reconocer como memorias? La plaza, las plazas. Yo cada vez que paso por alguna plaza siempre está llena de niños. Y eso es lo que me da esperanza para el planeta, no tan solo para Chile. Veo muchos niños, papás, abuelitas, perros, pololos. Para mí las plazas son lo máximo. Y me trae también recuerdos de mis niños cuando yo los llevaba cuando eran más chiquititos y de las plazas que yo iba cuando era chica. Una de las cosas más fascinantes que tiene el día en que entró mi hija al jardín, que mi hija nació en pandemia, no fue solo que descubrió que existían otros niños, una cosa que fue realmente impactante porque las caritas de los niños no mienten, entonces uno puede ver en su semblante la sorpresa, la curiosidad y también el susto. Es que los recibió Claude Monet. Ah, ¿Cómo llegan ustedes a generar un método para niños tan pequeños y aproximarlos a temas que parecen para gente académica y que ni los adultos se atreven a aproximarse?
Sí, yo creo que mi abuelo, el papá de mi mamá, cada vez que yo iba a su casa me mostraba sus National Geographics. Él no me contaba cuentos, me contaba de Egipto, de miles de partes que él nunca conoció, porque él nació y murió en Chile, nunca tuvo la posibilidad de viajar, pero él viajaba con los National Geographic. Y eso se lo mostraba a sus nietos, pero también a sus hijos. O sea, mi mamá contaba que el día que llegaba el paquete amarillo, ¡ah!, ese era día de fiesta y mi abuelo abría los mapas y les contaba. Entonces, generó en sus hijos mucha curiosidad por conocer no tan solo el planeta, sino también el arte. Entonces, cuando mis papás tuvieron la oportunidad de ir por primera vez a Europa, mi mamá se fascinó con los museos, pero con los niños y los profesores. Y decía, los niños de Guatita, viendo a Vincent Van Gogh, a Claude Monet. Eso le trastornó y compró las reproducciones, que no son los cuadros verdaderos porque no nos da el presupuesto. Compró las reproducciones, las mandó a enmarcar y se las empezó a enseñar a los niños en el jardín, que era su primer jardín, el Santa Cecilia. Y muchas familias le decían, pero tú estás loca. O sea, ni siquiera yo conozco de Vincent Van Gogh y tú se lo enseñas a mis hijos. Y mi mamá decía, es que yo veía a los niños en Europa, en Londres, en París, felices, entonces quiero replicarlo. Ella simplemente lo hizo porque veía allá a los niños felices y después veía a sus alumnos felices. Y fue por esa razón que yo después me fui a estudiar a Harvard, porque yo quería tener el sustento teórico, porque mucha gente la criticaba y le decía, es que no corresponde que tú le enseñes eso a los niños, porque ni yo lo sé, ni yo como adulto. Y en Harvard simplemente me dieron las razones biológicas, psicológicas y educativas de que así es como realmente aprenden los niños, con plantas, con insectos, reconociendo las plantas en una obra de Monet y aprendiendo de la vida del pintor. Esa es la forma de aprender. Entonces, claro, nosotros aquí tenemos mucho arte chileno precioso, pero que está encerrado en el museo y que ni los jardines ni los colegios lo están aprovechando. ¿Cómo se aproxima un niño al arte? Primero con papás y mamás que quieran enseñar. Eso es lo principal. O sea, yo a mis niños desde guagua los llevaba en el portabebé al Bellas Artes y la gente me quedaba mirando con cara de loca porque esta guaguita de 3 meses y yo le hablaba, mira, este cuadro, las hojas, los colores. Y mi guaguita ahí con los ojitos bien abiertos. Pero también vi cómo mi hermana, que tuvo hijo antes que yo, también los llevaba al museo y cómo mi papá, a la Victoria, que es la primera nieta, la llevaba a los museos y también en la casa, porque todos los cuadros antes estaban en mi casa, y se los mostraba y la carita de mi sobrina, o sea, con la boca literalmente abierta, los ojos. Entonces, en vez de enseñarle vocabulario con este es un árbol, este es una silla, nada más rico que enseñarle con arte y con algo que a ti te hace feliz. O sea, a mí el arte me hace muy feliz y entonces yo quiero compartirlo eso con mis hijos. Y una de las cosas que le llama la atención a la gente, el otro día fui a una tienda de papelería con Simona a comprar un lápiz. Y Simona vio reproducciones del Principito. Y dice, mamá, mira el Principito. Y la chica que estaba en la vitrina me dice, ¿qué edad tiene su hija? Va a cumplir 5. Y leyó el Principito. Y yo, sí, lo leemos por capítulo, en una versión, por supuesto, más reducida y tal, pero ella conoce el Principito. Eso es muy avanzado, me dice. La gente tiende a hacer esta asociación con las artes y también con la academia de que está en un espacio inalcanzable, que no todos pueden llegar y que casi que es como una bendición para quienes habitan ese lugar. ¿Cómo hacemos para acortar esa brecha o simplemente derribar el mito? Porque literalmente es un mito. Es un mito, o sea, el arte Sí. y la cultura es parte del Homo sapiens, desde la pintura rupestre, o sea, el arte está en nuestro ADN y nos hace ser felices. El arte, la literatura, la música, eso es parte de nuestro gen. No es para una cierta élite y más encima élite económica, ya, porque aquí tenemos en Chile una élite económica, no tenemos una élite cultural. Entonces tenemos que cubrir esa brecha educándonos nosotros. A mí me encantó, una vez estaba en el British Museum, antes de tener hijos, esto fue mucho antes, y encontré el mito de Ishtar and Tammuz, que es un mito babilónico, el primer mito escrito en la humanidad en versión cuento para niños. Entonces, obviamente me lo compré y mis niños eran chiquititos, yo les contaba la historia de Ishtar and Tammuz y yo les decía, niños, ¿se dan cuenta? Esta es la primera historia escrita.
ya, y está en cuneiforme, pero este era en cuento para niños. Entonces después a los niños les hacía las rayitas con la greda, con la arcilla. Entonces uno tiene que mostrarle a los niños eso. Pero ahora, la diferencia con los ingleses y con los europeos en general, que la cultura para ellos es una cosa obvia. O sea, tú vas caminando a comprar el pan y te encuentras con una catedral gótica, o sea, y con vitrales de la Edad Media. Entonces, la cultura es una cosa viva. Además que también son tantos siglos de historia y de guerras y de problemas. Entonces, ellos son muy orgullosos de mantener su cultura. Y como dice Tolkien, o sea, nadie cuida lo que no conoce. Entonces, si yo conozco mi cultura, mis obras de arte, para las guerras mundiales, como toda la comunidad en Chartres se dejaba un pedacito de los Vitraux escondido en su casa bajo tierra para cuidarlo. Entonces, eso es lo que yo quería para mis hijos y la cultura tú la puedes enseñar en el jardín infantil. Ahora, yo estudié en la Católica y yo quería hacer mi práctica lo mismo como se enseñaba en el Santa Cecilia, que ahí trabajaba la Irmi y mi mamá. Entonces mi mamá me dijo, yo te presto todo. Incluía todas las obras de arte. Y yo llevé la primera, Los girasoles de Vincent Van Gogh, la reproducción en la micro, tenía que tomar como 3 micros, y llevé el cuadro. Y yo hice mi planificación y se la muestro a mi supervisor y me dijo, si yo te veo con un cuadro, te voy a poner un 1. ¿Pero por qué? Porque no es el verdadero. Yo le dije, pero a ver, tendría que ganarme 7 quinos para tener un Vincent Van Gogh. Y estos niños que son de un jardín vulnerable, veo bien difícil que puedan ir a Nueva York o a Europa a ver el Vincent Van Gogh. Es mi responsabilidad llevársela. Me dijo, no, porque no es el verdadero. Si no es el verdadero, te pongo un 1. Así que dije, me da lo mismo. Si me pillan, asumo el 1. Y vieras al final de mi práctica, las mamás cómo me abrazaban y me daban las gracias. De no haber sido por usted, mis hijos nunca hubieran conocido de Vincent Van Gogh, de Joan Miró, de Claude Monet. Entonces, esa es la misión de la educadora de párvulos, porque para un niño chiquitito, Claude Monet es lo mismo que silla, que plato y que pato. O sea, no tiene nada que ver. Los niños lo único que quieren es aprender. Pero en esas ganas de aprender, uno tiene que enseñar de dinosaurios, del espacio, de las obras de arte, de ópera, de música clásica, porque los niños no quieren aprender. Ahora, mientras más sabe el adulto, más le va a enseñar al niño. Si la educadora o la profesora o la mamá o el papá no saben, bueno, ¿qué le van a enseñar? Pero ahí está nuestra tarea, investigar. Yo ahora estoy vuelta loca estudiando sobre las guerras del opio, porque quiero plantar amapolas rojas y de las amapolas sale el opio. Entonces, no, y olvídate cómo la gente recetaba morfina para el dolor de cabeza. Entonces, uno siempre tiene que estar aprendiendo, y mis niños se mataban de la risa, porque ahora como yo voy a plantar mis popis, que son las amapolas rojas, entonces, porque uno de mis cuadros favoritos es uno de Monet, que se llama Los Coquelicots, que son las amapolas rojas. Yo quiero un campo de amapolas rojas, así que las voy a plantar. Después te invito a mi campo de amapolas. Pero fascinada. Acabas de decir, mencionaste lo de la cultura y la frase de Tolkien me hace mucho sentido. Ayer compartí con un grupo de artistas visuales chilenas, muy talentosas todas, y una de ellas dijo, nosotros no tenemos cultura. Y estuvo Miguel Laborde aquí en esa silla, y él me dijo, nosotros hemos vivido de espaldas al pueblo mapuche. Entonces, ¿y qué quiere decir con eso? No es que lo menospreciemos, sino que simplemente no sabemos qué es, lo desconocemos. Es decir, literalmente no podemos quererlo ni reconocerlo porque no tenemos idea qué es lo que es. Tenemos una caricatura en la cabeza probablemente, algunos prejuicios, o no sé si prejuicios, pero verdaderamente no asimilamos cuál es su cultura, qué es lo que no sabemos de nuestro pueblo. Gastón Soulet, ya llegaste vestida así, mi corazoncito en honor a don Gastón. Se movió. Él hacía un curso a propósito de lo mismo, de dónde provienen nuestros refranes, de dónde provienen nuestras conductas. Miguel Laborde me decía, a nosotros nos tiembla el piso y eso influye en nuestra cualidad, en nuestra característica. ¿Cómo? Y esto ocurre también con el tema de las pantallas y tal, pero aquí no hay huevo y la gallina, tenemos que saber nosotros para educar a nuestros niños. ¿Cómo se transmite o cómo se contagia el gusto por la cultura? El afán ese que tienes tú de agarrar una cosa y aprenderlo, descubrirlo, hacerte preguntas y no seguir una rutina fija, predeterminada. Volviendo a lo del Homo sapiens, ahora,
justo mi hijo, ¿por qué estoy tan metida con el Homo sapiens y el Australopithecus? Porque justo mi hijo estaba estudiando eso en ciencias sociales. Nosotros somos Homo sapiens, pero paralelo a los Homo sapiens habían otras razas, los Australopithecus, etcétera, etcétera. Ahora, ellos no sobrevivieron porque vivían solos. El Homo sapiens llegó y llegamos hasta esta era porque trabajamos en equipo, nos ayudamos, nos cuidamos. Y eso se dio en la fogata, los cuentos. O sea, piensa en el invierno. El otro día que se cortó la luz, sin luz, o sea, con las horitas de luz que tenían nuestros antepasados, tenían que entretenerse de otras formas. Y ahí está el contarnos cuentos. Y la cultura se va transmitiendo por eso, con las historias de la abuelita, de la mamá, de la bisabuela. Esos cuentos nos hacen felices. Entonces, a mí me fascina leer cuentos y leer libros porque te lleva a otros lugares. Y al final, una vez alguien decía, aprender cosas nuevas te previene el Alzheimer. Entonces yo quiero prevenir el Alzheimer, por eso me encanta, pero yo creo que va en lo curiosa, en lo que me gusta saber. Y también mi papá, especialmente de que éramos chicos, siempre tenía el dicho, ¿por qué no te averiguas? Oye, papá, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué no te averiguas? Es que papá, quiero ir a tal parte. Bueno, averígüese. Y yo creo que de ahí viene el que no me dieron las cosas en bandeja y me tuve que averiguar. El averiguar por qué todo. Y también nos decían, cuestiónenlo todo. O sea, lo que te digan todos, cuestiónalo. Y de ahí viene, bueno, y también un tema, yo creo que va, pues yo creo que va por los National Geographic de mi abuelo, el que el mundo es tan re grande. Y también mi piedra Rosetta, que yo juraba de guata que era de este porte, porque así yo la veía en la revista. Y después la primera vez que voy al British Museum veo que era gigante. Y yo siempre que voy, yo digo, esta es mi piedra. Ya, o sea, la gente yo la invito, véala, pero es mía. Y llevé a mis niños hace 2 años a Inglaterra, porque el viaje justo estaba presupuestado para la pandemia. Bueno, llegó la pandemia. Y yo dije, yo quiero estar en el British Museum a la hora que abre. O sea, si abre a las 8, yo voy a estar a las 7:30 de la mañana, porque yo quiero que mis hijos vean mi piedra y la mamá se las quiere mostrar antes que lleguen todos los turistas. Y eso uno lo contagia, pero nuevamente, o sea, a mí me lo contagió mi abuelo, mi papá, yo se lo contagio a mis hijos, yo espero que mis hijos se lo contagien a sus hijos, pero si a ti no te lo contagiaron, tú eres capaz de dar vuelta esa tortilla y decir, quiero hacer un cambio cultural, porque esto de la cultura, siempre hemos tenido cultura, no tendremos catedrales góticas, pero tenemos naturaleza, tenemos símbolo, tenemos baile, tenemos música, tenemos arte. El problema es que, claro, cuando nos comparamos con el europeo, lo miramos en menos. Y fue Gastón Sublet, don Gastón Sublet, el que a mí me abrió los ojos y que me hizo sentirme estafada toda la vida. Era como, a mí me estafaron en el colegio, me estafaron en todos lados. Y cuando uno abre los ojos ya no los puede cerrar más. No viene de fábrica, entonces se puede trabajar, es como un ejercicio práctico, la curiosidad. Claro, claro. Y cuando uno tiene hijos, esta capacidad se reactiva porque tú empiezas a mirar la vida con los ojos de los niños. Ahora, yo también tengo un sesgo porque soy educadora de párvulo. Entonces yo estoy viendo caritas de niños sorprenderse por las cosas chiquititas todos los días. Incluso hoy día, que hizo tanto frío en la mañana, justo venía entrando yo con un niño y estaban todas las hojitas de liquiamba roja, pero con hielo. Entonces se veían muy lindas, con todas las nervaduras congeladas. Era una obrita de arte. Entonces justo nos paramos con este papá, con su hijo. Oye, pero mira qué bonita la hoja. O sea, yo me sorprendo todos los días por mi trabajo con los niños. Pero me pasó que con mis hijos era, wow, volver a ver la naturaleza con ojos pero de mi hija. Entonces era mucho mayor el placer y nunca me voy a olvidar una vez que íbamos caminando y había una abeja muerta y mi hija, que es súper sensible, que le encanta la naturaleza y los insectos, estaba súper triste y paramos, tomamos la abejita, le hicimos un funeral, le hicimos un hoyito y de verdad y le rendimos homenaje a su vida y después llegamos a la casa a ver libros de abeja, pero hay que darse esos espacios de ritualidad. Y yo nunca me voy a olvidar también don Gastón que una vez dijo, o sea, cuando nosotros vivíamos en la tierra, a pie pelado, y tú tenías una enfermedad, la tierra te daba el remedio, porque uno estaba en contacto con la naturaleza y tú veías las plantas. Y él siempre preguntaba en clase, ¿cuántas flores viste? ¿Cuántos árboles viste? Y a mí me cambió la vida. Yo he estado por chocar miles de veces porque voy mirando, ¡ay, qué bonito el árbol! Que mira el otoño. Y digo, ay, 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 Carolina, concéntrate. Por eso me encanta ser copiloto para mirar la naturaleza. Y en esa línea, ¿cómo se le responde que hay una edad, sobre todo en el jardín,
en que los niños hacen preguntas verdaderamente trascendentales, del tipo, mamá, ¿qué es el tiempo? O mamá, ¿por qué la gente muere? ¿Cómo se responden esas preguntas? Porque mucha gente dice, ay, no sé, o ya, que ese tipo de cosas, o responden, por ejemplo, ¿qué es el tiempo? Es lo que está en el reloj. ¿Me entiendes? Como sumamente reduccionista o con molestia, porque son preguntas que literalmente nosotros no es que las tengamos a la mano. ¿Cómo se le responde a un niño que hace ese tipo de preguntas? Lo primero es contrapreguntarle, ¿por qué crees tú que pasa tal cosa? Para ver el contexto. De repente los niños te hacen una pregunta que tú quedas plop, pero ellos te están preguntando por otro lado. Y entonces, ¿por qué me preguntas eso? Y ahí el niño te empieza a dar y tú sigues esa línea, pero jamás, jamás dar una respuesta. Que ellos la encuentren. Y por último, si tú no la tienes, vamos a buscar un libro. A mí, cuando mi hija tenía 6 años, de verdad yo casi me caí de espalda de la emoción cuando me dijo, mamá, yo todavía no sé en qué Dios voy a creer. Porque claro, como a mí me fascina la historia y me fascinan todas las religiones por el lado histórico, espiritual, tengo muchos libros de religiones para niños. Entonces, pero porque yo jamás le dije, en esto tienes que creer, ni nada. Entonces, que ella me haya dicho, yo todavía no sé, dije, maravilloso. Tú en un tiempito más vas a ver en qué quieres creer, pero tú vas a ser libre de creer lo que a ti te haga feliz. Entonces también hoy día se ríen, porque yo siempre le rezo a todas las diosas de todos los panteones, de todas las religiones, porque alguna me irá a pescar. De todos los panteones, de todos los panteones. Entonces yo nunca, ni siquiera en el jardín, cuando algún niño me dice, es que Miss, yo no sé dibujar esto, primero, yo tampoco sé dibujar. Y segundo, si yo le dibujo algo, el niño me lo va a copiar. Y yo no quiero que me copie. Entonces, vamos a buscar libros a la biblioteca, miremos cómo son, qué cosas te gustan a ti, y tú verás cómo lo dibujas. No se me habría ocurrido nunca eso. De hecho, Y, yo respondo. bueno, que Sócrates, método socrático. Ah, y el por qué no te averiguas. Cuéntame, bueno, ya te decía yo que la primera vez que yo me sorprendí de ti, te vi en estas reuniones que haces de apertura en el jardín. Háblame de las Olimpiadas de la mente, de los niños. Ah, es que los niños se juegan en el jardín del Mundial de Fútbol de la Inteligencia Humana. Entonces, cuando uno comprende eso, estás todo el día queriendo que este niño se maraville con todo. Y no estoy hablando de, ya le voy a comprar todos los millones de juguetes. No, o sea, salir al patio y seguir un chanchito de tierra, todo eso es conexiones neuronales nivel universo. Entonces yo no quería farrearme ningún minuto, porque al final uno vive con la materia que tiene en el cerebro. Entonces, mientras más uno aproveche esos primeros años, estos niños van a tener más materia prima para poder pensar críticamente. Y aquí no estoy hablando de que uno tiene que ser el ingeniero del cerebro de su hijo, porque no es así, sino que simplemente dar lo mejor en esta tierra, porque al final nosotros somos la tierra, con los fertilizantes, con las vitaminas, etcétera, para que esta semillita que es nuestro hijo dé lo mejor de sí. Y yo nunca me voy a olvidar, yo estaba en Harvard, de una de las últimas clases que de verdad estábamos colapsados, llenos de pruebas y cosas. Y Howard Gardner dijo, yo voy a invitar a la Elena Grigorenko, que ella es una súper psiquiatra, pero 8 millones de títulos rusa, pero que trabaja en la Universidad de Yale, pero solamente pueden ir a esa charla los que hayan ido previamente a una exposición de flores. Todos mis compañeros alegaban, pero ¿por qué si tenemos tanta cosa? Y yo, ¿qué me han dicho? O sea, que a mí me fascinan las flores, así que ya fui y teníamos que traer el ticket de que habíamos ido a esta exposición floral. Bueno, yo fui y yo decía, bueno, ¿por qué? Ya, pero yo miraba mis plantas hasta que vi un stand y yo dije, aquí está el gato encerrado. Porque era no era competencia, sino que era, todos los que querían participar les daban 10 semillas genéticamente iguales. ¿Ya? O sea, que tú las mirabas en el microscopio y eran 10 semillas clones, pero la tarea era cultivar cada una de esas semillas en distintos tipos de tierra. En una plantarla, estoy inventando, 10 metros bajo tierra, en otra regarla todos los días, en otra regarla una vez a la semana, la otra ponerla entre piedras y llevar el resultado. Pues bien, cada una de estas 10 semillas exactamente iguales eran todas distintas. Algunas se habían muerto, otras tenían las hojas más grandes, otras las hojas más chicas, otras crecieron mucho, otras crecieron poco. Y yo dije, aquí está. ¿Y qué es lo que decía la Elena Grigorenko? Todos somos prácticamente bien parecidos genéticamente, pero si somos distintos es según la tierra en la cual germinamos. Y la tierra, ojo, desde el embarazo.
¿ya? O sea, desde que la mamá, si estuvo súper estresada, la presión alta, influye en cómo esos genes se van formando, o si la mamá consumió droga, o qué sé yo qué. O sea, desde el día 1 en que la guagüita es concebida, ya empieza este mundial de fútbol según esas condiciones. Ahora, si después esa guagüita nace y le dan harta leche materna y le cantan y la cuidan y va a un buen jardín, etcétera, ese niño va a tener más neuronas conectadas que aquella guagüita que en el fondo venía con la misma predisposición genética, pero que no le dieron leche o la dejaron guardar en una caja y que nadie le habló. ¿Te fijas? Entonces, para mí eso fue wow. O sea, y me lo tomé súper mega pecho. O sea, yo me quedé esperando mi primera guagua y yo después del jardín iba a nadar. Leía, dormía siestita, pero también me hizo darme cuenta de que cuando yo iba en el auto toda relajada y veía a una mujer embarazada en el paradero de micro o en la caja del supermercado, yo decía, chuta, qué suerte tengo. Y esa mujer quiere a su guagua igual que yo, pero No, sus pues. condiciones ambientales no son las mismas. Entonces ahí parte la carrera súper dispareja, ¿ya? Entonces eso a mí me hizo cuestionarme muchas cosas en cómo uno tiene la obligación de ayudar, porque lo mismo en el jardín infantil, o sea, nosotros tenemos toda la primera semana de periodo de adaptación, donde los niños van acompañados con la mamá o el papá o la abuelita o alguien, para que ese lazo afectivo entre el niño y su profesora se dé, pero con alguien de confianza. Y yo nunca me voy a olvidar que yo di una charla para la Junji, donde yo expliqué esto y me dijeron, no, aquí los niños tienen que aperrar. No, aquí la mamá tiene que ir al trabajo, el niño tiene que aperrar y llorará un mes, bueno, da lo mismo. Yo dije, no da lo mismo, porque esa mamá quiere a su hijo igual como mis mamás quieren a sus hijos, pero yo le doy la oportunidad y sus trabajos y sus condiciones le dan la posibilidad de quedarse una horita todos los días. O sea, ¿por qué como sociedad no podemos darle a todas las mamás y todos los papás ese tiempo de periodo de adaptación para que ese hijo después se quede contento en el jardín? Porque un niño que llora, al final deja de llorar no porque se haya adaptado, deja de llorar simplemente porque se da cuenta que si llora nadie lo va a atender y que la mamá no va a volver y el papá tampoco. Y eso va dejando huella no tan solo en el cerebro, sino también en su corazón. Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo. Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. ¿Qué tan grave es el tema de las pantallas a nivel global? Al final dejas de disfrutar tu vida y dejas de conocerte. Porque un niño que está todo el día empantallado, ahora olvidémonos de las neuronas y de las capacidades que va a perder, es el tema de, primero, no conocerme a mí mismo ni conectar con el otro. Y como te decía antes, somos Homo sapiens y el Homo sapiens solo es feliz cuando vive en tribu. Una de las peores torturas es el aislamiento. A los soldados, cuando los dejan en cámaras aisladas, se vuelven locos porque no estamos diseñados para vivir solos. Necesitamos estar en contacto con otros mamíferos de nuestra especie. Entonces, hoy día un niño que crece aislado con esta promesa de que no, está conectado con todo el mundo, ya podrá estar conectado digitalmente con todo el mundo, pero no tiene otro ser humano de carne y hueso, y eso provoca soledad. Y al final los adolescentes hoy día se están suicidando no porque no quieran vivir, se suicidan porque no quieren sufrir. Y ese sufrimiento, cuando tú haces el follow the money, por así decirlo, o sea, ¿por qué este adolescente está sufriendo tanto? Sufre porque está solo. Y está solo porque desde chico, para que no molestara, le pasaron la pantalla.
Entonces, hoy día no puede ser que haya adolescentes de 15, 16 años que no tengan ni un amigo, que vayan al colegio y nadie los salude, que lloren porque no quieren ir al colegio porque no tienen amigos. Y tú dices, en la adolescencia, cuando tienes que tener 1000 amigos, miles de juntas, miles de fiestas, ¿cómo llegamos a que este adolescente llegara a los 15 años sin ni un amigo? Esa es mi gran pregunta hoy día. ¿Por qué están tan solos? ¿Por qué están tan tristes? Y los papás tan desesperados. Y esa voluntad, digamos, no es una voluntad. Llegan solos porque por la práctica frecuente de, ok, vivo encerrado en mi pantalla y no salgo, o cómo se hace esta relación. A ver, cuando los niños son chiquititos y tú vas a la casa de la abuela y estás almorzando en familia, los niños hablan y tú dices, tienes que respetar turno. Ya está hablando el primo. Ya cuando termine de hablar el primo, puedes hablar tú. Y después te vas a jugar y te caes, o el primo te pega, o qué sé yo qué. Ahí tú estás para mediar. O sea, todas las destrezas sociales de mirar a los ojos, de conversar, de ser generoso, todo eso se enseña en la casa. A lidiar con los problemas de la vida, ya cuando te juntas con amigos o en el asado, pero hoy día, desde el día uno, los papás quieren pasarlo bien ellos, porque yo tengo derecho a pasarlo bien. Los hijos no me vienen, yo no quiero sacrificarme por mis hijos, yo quiero pasarlo bien en el asado, yo quiero pasarlo bien cuando me junto con amigos o con la familia. Entonces este niño que salta, que habla, mejor pasarle una pantalla para que a mí no me moleste y yo pueda vivir mi vida. Entonces, en ese pasarle pantalla, ese niño está dejando de aprender destrezas sociales claves para tener amigos. Entonces, ese niño que no las desarrolla en la casa ni en el jardín, después llega al colegio y le quita algo al amigo y le devuelven un puñete. Y si la profesora no le enseña las destrezas, porque la profesora está preocupada de enseñar a leer, matemática, etcétera, porque no puede estar para enseñar destrezas sociales que debieron ser aprendidas en la casa, ¿te fijas? O en el jardín infantil. Entonces ese niño empieza a tener problemas conductuales, ¿ya? Y empieza a estar desregulado emocionalmente, porque tú tienes que tener desregulaciones emocionales y así estamos diseñados, pero te tienen que enseñar a manejarla, ¿ya? O sea, yo no puedo, si alguien no quiere ser mi amiga, pegarle o quitarle la silla. ¿Te fijas? O decirle un comentario hiriente. Porque esas cosas uno las va aprendiendo en la vida y tú dices, si yo le digo algo hiriente, la voy a poner triste. O sea, piensa que yo tengo que enseñarle eso a niños en el jardín que tienen 2 años que todavía ni hablan. ¿Ya? Entonces, pero si uno le pega al otro, ahí estoy yo para decirle, le dolió a la amiga, mira, está triste, vamos a hacerle nanay, pídele disculpas. No, porque no hablan. Pídale disculpas, muy bien, te felicito por haberle pedido disculpas, eso es lo que corresponde, ¿ya? Y así uno va enseñando, ¿te fijas? Pero para eso hay que tener cariño, hay que tener tiempo y hay que tener paciencia. Y hoy día son destrezas que nosotros los adultos parece que no las estamos teniendo, pero tenemos que enseñarle esas destrezas a los niños para que en el colegio, si alguien le quita algo, le diga, oye, por favor, no me lo quites, ¿ya? Y aprendan a solucionarlo ellos o pidan ayuda. Entonces, si no le enseñamos eso, ese niño va quedando más solo. Es el niño el molestoso o el agresivo, etcétera. Y siguen pasando los años, o inclusive llegó la pandemia, ¿quién le enseñó? Y llega después de vuelta al colegio y no tiene ni un amigo. Entonces tenemos que llevarlo al psicólogo, ¿ya? Y el psicólogo le enseña, oiga, no le diga pesadeces al amigo. O cuando hable, mire a los ojos, ¿ya? O cuando quiera algo, pida por favor. Y cuando le den algo, de las gracias. Si te ayudan, de las gracias, que son destrezas, nuevamente, básicas para vivir en sociedad y para tener una vida más o menos buena en comunidad. Y esto está estudiado, es porque uno se pregunta, parece obvio, ¿verdad? O sea, yo te escucho y digo, prácticamente elemental, mi querido Watson. Pero yo me pregunto si esto será definitivamente flojera, ignorancia o falta de tiempo. Buena pregunta. Yo creo que una suma de las tres. Y el problema es que hoy día tenemos el comodín de que no, es culpa de la pandemia. A ver, la pandemia tuvo hartas cosas malas, pero dentro del virus del COVID no venía el no leer, no hablar con los hijos, no venía. Pero hoy día hay muchos niños con problemas de lenguaje porque, claro, tenían 2 años en la pandemia, nadie les habló por 2 años y después llegaron sin ninguna palabra, ¿te fijas? Entonces, no le echemos la culpa al otro. Además que lo que pasó ya pasó.
Ya yo no saco nada con sentirme culpable. Yo no creo en la culpa. O sea, yo creo en me equivoqué, ¿ok? ¿Cómo lo resuelvo? Pero no acarrear una mochila de culpa, porque eso es muy latero. Pero yo encuentro que la gente anda, "Ah, no, qué culpa, es que tengo la culpa". No sienta culpa, arreglémoslo. Entonces, estamos en un problema hoy día grave. ¿Cómo le echamos para adelante? Y no tenemos que andar inventando la rueda. Para eso tenemos los gringos, que los gringos son buenos para la investigación y tienen todos estos libros y papers publicados. Entonces, veamos qué hacer. Ahora, ojo, la vuelta a clases presenciales que fue en octubre del 2020, todos los webinars y seminarios de salud mental, salud emocional empezaron en mayo de 2020 y decían, aquí hay que volver a jugar, a reconectarse. Y tenemos un psicólogo chileno, Felipe Lecanelier, que dijo, cuando volvamos a clases presenciales no enseñemos nada. Se tiene que volver al colegio a jugar, a cantar, a bailar, a jugar cachipún, a jugar al luche. La vuelta a clases presenciales tiene que ser una fiesta. No enseñemos nada. ¿Pero qué pasó? Volvimos a clase. No, que la tabla del 1, que esto, que lo otro. Y nos perdimos esa oportunidad para volver a ser humanos, homo sapiens, volver a conectarnos con los otros niños. Y nos farreamos la oportunidad. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Educación no estudió esto durante la pandemia? ¿Por qué los profesores no se capacitaron? Porque yo, solita en mi casa, me metía a los seminarios de Learning and the Brain y miles de otros webinars donde explicaban todo esto. Y nos decían, los niños de vuelta van a venir más desregulados más desregulados emocionalmente, más problemas conductuales, menos concentración, nos decían. Y para eso tenemos que hacer estas otras cosas. Entonces, ¿por qué no nos capacitamos nosotros? O sea, aquí los niños no tienen ni una culpa. Somos los adultos los que tenemos que decir, ok, el mundo cambió, ¿qué cosas tengo que estudiar para ayudar a mis hijos, para ayudar a mis alumnos? Pero soy yo, mamá, papá o profe, el que tengo que decir, a mí esto no me lo enseñaron en la universidad, tengo que aprender ahora. Justo tenía escrito a propósito de eso. Es- ¿Tú sientes que las instituciones públicas asimilan o verdaderamente ven el problema de las infancias o las entienden a nuestras infancias, las de esta generación? Yo creo que ahora sí. Ya. Una sorpresa muy linda que me llamaron del Ministerio de Salud de Chile Crece Contigo para darles 3 charlas para todos sus profesionales de Arica a Punta Arenas. Y el otro día tuve mi primera charla, eran 600 personas. Y los comentarios eran, ¿cómo nos equivocamos tanto? ¿Cómo no lo vimos venir? Y como siempre dice mi papá, usted no saca nada con llorar. Llore todo lo que quiera. Llore hasta que le dé hipo. Pero después de llorar se lava la cara, toma un vaso de agua y busca la solución. Entonces, qué bueno que el Ministerio de Salud haya dicho, ok, llamemos a la talibana, a la espantavieja, a la fanática religiosa, porque todas las otras expertas tibiecitas no nos han servido de mucho. Esto es un problema grave que tenemos que ser honestos. Nos equivocamos. Ok, pero ¿cómo le echamos para adelante? Y eso es lo que ahora yo este viernes tengo otra charla para también 600 personas. Yo creo que se van a conectar más porque la gente que trabaja en el sector público ve el drama y ve la comparación, cómo eran los niños, las mamás, las embarazadas hace 10 años y cómo están hoy día. Entonces tenemos que hacer algo y para eso hay que decir, ¿sabe qué? Ok, me equivoqué. ¿Qué libros tengo que leer? ¿Qué papers tengo que investigar? ¿Qué puedo hacer? Y se puede, siempre se puede. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se construye una relación saludable con la tecnología desde las infancias? Entendiendo cómo realmente aprende el cerebro. Y cuando tú entiendes que los niños chiquititos y hasta la adolescencia solo aprenden con las manos en la masa, ensuciándose, cayéndose, equivocándose, dejando la escoba en la casa, tú dices, ya, este niño no está haciendo desorden para molestarme a mí. No está dejando la escoba para molestarme a mí. No, el niño así es. Ahora, ¿cómo yo le proveo las herramientas para que haga un desorden sin botarme la casa? ¿Te fijas? Masking tape, cajas de cartón y entender que el niño se tiene que mover, tiene que jugar y tiene que equivocarse y se tiene que caer, tiene que ir a la plaza y se tiene que caer, tiene que tener heridas. Hoy día queremos sobreproteger a nuestros niños y los niños no aprenden sobre una camita de algodón. ¿Ya? Yo siempre cuento que mi marido es hijo único, entonces, y muy limpio, muy ordenado. Entonces me decía, no quiero llevarlo a la plaza porque se van a caer, se van a ensuciar. Bueno, se tienen que caer, ¿ya? Y ahí va a estar la mamá y el papá para ayudarlos. Yo necesito que se columpie y que se caiga, y que llore, y que le duela,
para que sepa que la mamá y el papá siempre van a estar ahí para ayudarlo y para que ellos aprendan a poner las manos, a pensar antes de actuar, porque en los riesgos los niños van entendiendo cómo funciona el mundo. O sea, son miles de calles las que tú cruzas enseñando que hay que mirar para los dos lados. Y después tú esperas que cuando ya sean más grandes, sin la manito tuya, miren para los dos lados antes de cruzar la calle. Pero son miles de cruzadas de calle. Y eso es en todo en la vida. Miles de columpios, miles de salir al parque y no tener susto de que los niños no se van a quebrar. Ya, o sea, y si se quebran, bueno, para eso está la medicina. Pero no me acuerdo qué era la pregunta. Podemos estar 4 horas hablando. Pero, ok, entonces eso es alejado de las pantallas. Pero ¿cómo se construye una relación saludable con la tecnología? Sí, porque sí. Entendiendo primero cómo funciona el cerebro, ¿ya? Y que los niños necesitan jugar. Y la idea es que después nuestros hijos y nuestros alumnos tengan un cerebro sano para crear lo que quieran. Literatura, arte, tecnología, ciencia, pero para crear yo necesito un cerebro sano. Entonces ahí las pantallas no entran en la ecuación hasta mínimo 13 años. ¿Ya? Ahora, la expectativa de vida son 100 años. O sea, dejarlo sin pantalla 13 no es mucho. ¿Ya? Y a los 13 años ya tú puedes decir, le voy a enseñar programación, o le voy a enseñar codificación, o le voy a enseñar a programar un robot. Ahí ese niño va a usar la tecnología de manera útil y va a poder crear algo. Hoy día nuestros niños simplemente consumen. ¿Ya? Consumen tablet, consumen teléfono, consumen redes sociales, pero no están creando nada. ¿Y las películas? Una película en familia, rico, obvio, pero a partir ya de los 3 años o de los 4 y a partir entre 3 y 5 años es un máximo de media hora. Ya, o sea, una película completa yo creo que a partir de los 5. Ya, una película en familia, rico. Y las películas también sirven. El otro día vimos con mi hija de 15 Las Suffragettes, del voto femenino, porque tenía que hacer un trabajo sobre ese tema. Yo le dije, esta es la mejor película, y la vimos juntas, lloramos juntas. O sea, una película también es un súper buen tema de conversación, pero la curatoría de películas la hago yo como adulto. Ya no es pasarle cualquier cosa, es busquemos un buen documental o una buena película para después conversar juntos, y fue muy lindo. Decías tú cuando conversaste con mi marido, y eso me quedó muy grabado, es los niños copian lo que haces, no lo que dices. Sí. Y en esa línea, los papás tenemos una responsabilidad muy grande porque vivimos también pegados a nuestros teléfonos y tenemos prácticamente nuestra vida ahí, porque ahora que es que la cámara fotográfica, que las alarmas, que el calendario, que el trabajo, que el recordatorio, que los mapas, está todo ahí. Y efectivamente los niños lo ven. ¿Cómo se hace como papá para poder también enseñar dando el ejemplo y no solamente decirle, está prohibido, pero yo estoy aquí mirando mi teléfono? Claro, fue muy divertido porque mucha gente en los comentarios decía, ay, mi mamá siempre me decía que hiciera el aseo y nunca lo hice. Mi mamá siempre me decía y pasaba el trapero y yo nunca lo hice. A ver, los niños hacen lo que tú haces como ser humano. No sé si tanto la actividad. Si tu mamá es generosa y tú la ves siendo generosa con otra gente, así tú aprendes generosidad. ¿Ya? O sea, y yo siempre lo digo, nosotros siempre íbamos a Rancagua, porque mis abuelos por lado de papá vivían en Rancagua, y a la vuelta mi mamá siempre hacía sanguchitos en la casa de mis abuelos y pasábamos por Andrés Bello, la costanera, y había un señor, eso que yo ya no veo hoy día en la calle, que se vestían con, ¿cómo se llama? Bolsas de basura negra. Yo creo que no se había bañado en 40 años ese señor, forrado en bolsa de basura. Yo creo que los piojos le salían por todos lados y a mí me daba una vergüenza porque mi papá paraba el auto y mi mamá se bajaba a conversar con él y a darle esos sanguchitos. Y a mí yo me moría de vergüenza. Yo decía, no, mi mamá, pero ¿cómo hace eso? Y mi mamá siempre se bajaba, nos ofrecía, quieren bajarse con nosotros, o sea, conmigo, y nosotros, no, qué vergüenza. Y ella siempre le daba el pancito a este señor. Bueno, y mi mamá siempre ha sido generosa con todo el mundo y así yo aprendí a ser generosa. Entonces, al final, el dicho yo creo que es, los hijos hacen las cosas como valores de los papás más que la actividad. O sea, sí, efectivamente, jamás yo vi a mi mamá, no sé, pues cocinar y a lo mejor por eso no cocino, no lo sé, pero sí tú imitas como tus papás son.
Y en esa línea como una recomendación para los padres, porque decimos, tenemos este problema, tú lo haces muy bien en el ejercicio con pedagogos, digamos, en la educación, pero ¿cómo lo hacemos como papás? Porque tenemos esta dicotomía de decir, ok, no dejo que mi hijo entre en este mundo porque sé que es nocivo para él. ¿Cómo hago para yo liderar con el ejemplo o cómo hago para yo en las instancias en las que estoy con él separarme de esto? No sé cómo yo como mamá debiese actuar respecto de mi celular para ayudar a mi hijo a entender por Claro, qué esto es positivo para él. primero, ¿para qué tú usas tu celular? Si tú me dices, sabes que yo soy ginecóloga y tengo pacientes de parto, o sea, necesito tener mi teléfono con sonido o si no, la mujer va a parir en el auto, ¿ya? Tú dices, sí, lo necesito. En mi caso, yo soy educadora de párvulo y trabajo en un jardín infantil. Por lo tanto, en mi jardín hay un teléfono fijo. Entonces, yo durante la mañana no necesito mi celular y después en la tarde lo uso para llamar o contestar algún WhatsApp, pero soy yo la que decido cuándo usarlo, porque mi teléfono, por decisión propia, no tiene sonido. Ya esa soy yo. Mi teléfono no suena nunca, ni con llamadas, ni con notificaciones, jamás. Y siempre digo que el único que lea es mi marido, porque me dice, te llamé y no me contestaste, pero bueno, él sabe dónde yo estoy. Entonces, yo quiero dar un buen ejemplo. Entonces, yo me autorregulo poniendo todo en silencio. ¿Te fijas? Y sin notificaciones. Y a mí me gusta cuando salimos el fin de semana a algún restaurante o a alguna parte, yo dejo el teléfono en mi casa. Entonces, cuando me dicen, ya, Carolina, pero alguna emergencia, bueno, cualquier emergencia llaman a mi marido. Pero yo decido estar con mis hijos y cuando vamos a un asado familiar o de amigos, a mí me gusta estar y que nadie me moleste. Y todos los mails, todos los WhatsApp pueden esperar porque yo no tengo nada urgente. Nos han hecho creer que nuestra vida es súper glamorosa y que tenemos que estar disponibles para todo el mundo 24/7 y no es así. ¿Ya? O sea, todo puede esperar y para eso también vivimos en comunidad. O sea, si a algún hijo mío le pasa algo en el colegio, yo confío en sus profesoras y en sus enfermeras. ¿Ya? O sea, si por alguna razón tuve un accidente en esta grabación del podcast, yo sé que lo van a llevar a la clínica y lo van a cuidar. ¿Ya? O sea, podemos esperar y confiemos. Ya no vivimos aislados y siempre hay alguien amoroso que te va a ayudar y todo puede esperar. Qué extraño eso, en un periodo de 20 años, nosotros vivíamos perfectamente sin teléfono o solo con teléfono fijo y hoy es imperioso dejarlo sonando en la noche, digamos, incluso como podría pasar algo. ¿Cómo, cómo cambió eso tan rápido si antes vivíamos sin ellos? Claro, porque nos han hecho creer en la inmediatez, en que todo hay que contestarlo ahora, que al jefe hay que contestarle el WhatsApp en este instante. Y yo encuentro que no corresponde. Primero están los horarios de trabajo. Yo no tengo por qué contestarle a mi jefe fuera de horario de trabajo. ¿Ya? O sea, también respetemos nuestros horarios. ¿Ya? O sea, los niños tienen la mala costumbre de crecer muy rápido, entonces hay que aprovecharlo cuando son chiquititos, porque después ya no van a querer estar mucho contigo. Entonces hay que aprovecharlo y si el jefe se enoja, bueno, el jefe tiene que entender que tu horario de trabajo terminó y que yo quiero estar con mis hijos en la tarde, él para leerle cuentos, llevarlos a la plaza y la planilla Excel podrá esperar. O sea, y a mí me impresionó también, yo estuve un par de años en Inglaterra y en Londres todo cierra a las 5. O sea, si tú quieres ir al supermercado, solo puedes entrar hasta las 4:15, porque a las 5 se cierra por fuera, para que la gente tenga vida. Porque la vida no es solo trabajo, la vida es disfrutar, hacer deporte, ir a un museo y hacer nada si quieres. Si quieres tenderte en tu cama y mirar el techo, tienes que ser libre de tener ese tiempo. Pero esta sociedad que exige trabajo extenuante, lejos de la casa, donde tienes que andar en micro 2 horas, eso no es calidad de vida. Y yo estoy a favor de ojalá o jornada de 30 horas para tener vida. Y eso cuando la vida ocurre no necesitas un celular. No, porque las cosas lindas, los arbolitos en otoño que están tan preciosos. Y yo también nunca me voy a olvidar, bueno, tú conociste el Helsby con sus almendros en flor. Nunca me voy, porque son preciosos. Y yo estaba trabajando en el Hillsby, estaban todos en flor, e invitábamos a todas las familias a pasar al patio a ver los almendros en flor. Y había un papá que me decía, no, 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 estoy muy ocupado. No, y al día siguiente, ¿quieres pasar a ver los almendros? No, 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 es que tengo una reunión. Y llovió. Y al día siguiente llegó y dijo, ahora tengo tiempo para verlo. Pues ya no están. Con la lluvia se cayeron todas las flores. Entonces hay que aprovechar las cosas en el minuto y las cosas de trabajo siempre pueden esperar un poquito. Se nos hace tarde, siempre se nos hace tarde. Volvamos al arte.
tú desde tu vereda y ya habiendo aplicado esto, ¿cuáles son las experiencias deseables de aproximación a las artes, no solo a las artes visuales, que debiese vivir un niño antes de los 10 años? Ir y disfrutar nomás. Primero disfrutar. Y hay gente que me dice, no, es que yo no lo llevo al museo porque yo no sé de arte, si no tiene nada que saber. Hay que ir y a ver cuál cuadro me llama. Ya, y quedarme ahí y que me hable. Y lo mismo en las bibliotecas, lo mismo en un concierto, disfrute nomás. Tenemos tanto marcado esto de que tengo que entender, tengo que saber. No tiene nada que saber, disfrute. ¿Ya? Y después, si quiere, enseñe. O sea, para mí, el tener cuadros en el jardín infantil es para que los niños lo miren, sonrían y después, ok, con Kandinsky enseñaré colores, figuras geométricas, pero primero es, ¿qué crees tú que está pasando en esta imagen? O sea, ¿qué cosas te gustan? ¿Qué colores te llaman más la atención? Yo nunca me voy a olvidar la primera vez que estuve en el Museo de Vincent van Gogh en Holanda, en Ámsterdam, con el cuadro de los almendros, que claro, a mí me trae recuerdos porque son los almendros del jardín. También yo sabía que eran el cuadro que le pintó Vincent van Gogh a su sobrino recién nacido cuando estaba en el manicomio. Entonces yo lloraba. Yo miraba este cuadro y yo me senté y yo lloraba. Y la gente me miraba, está loca, mira lo mismo. Yo lloraba. El arte es solamente para que disfrutes. Ahora, después de eso, si quieres aprender, maravilloso. La vida del pintor, la vida del compositor, la vida del escultor son vidas súper entretenidas y aprender de ellos es una maravilla. Pero para mí es gozar. Y en ese goce yo me lleno de energía para enfrentar los dragones de la vida cotidiana. Entonces cuando la gente me dice, ¿cómo puedes lidiar con esto de las pantallas? Porque leo Dostoyevsky. Ah, Dostoyevsky a mí me llena de esperanza de entender al ser humano, y si tengo alguna pena voy a pisar hojitas de otoño y me voy a un museo y veo cuadros y nada, y eso es como un refill, un refill para enfrentar el día. Que, fíjate que yo contaba esto ayer. Bueno, el principito el principal libro que dice qué es lo que nos ocurre a nosotros los adultos, porque esto de disfrutar es algo que no tenemos interiorizado, pero ni siquiera como interiorizado. Claro, uno dice disfrutar, sí, las vacaciones, nos vamos a la playa y nos tendemos, qué sé yo, al sol, pero no, no sé en qué minuto nos disociamos tanto así que dimos por hecho absolutamente todo y dejamos de mirar al lado y a- si no es hacia adelante, digamos, como qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que viene, qué es lo que, y no el almendro que Mm. se le cayeron las hojas. Entonces, no, hoy día no, porque me queda 1, 2, 3, y mirando para adelante, mirando para adelante, y no. eh, el otro día conversaba y decía, bueno, los niños son muy chicos para llevarlos a museos. Y fui, bueno, a todo esto no. Me voy a desviar un poco el tema, pero lo que pasa es que fui a hacer una actividad al colegio de la Simona. Y era contar un cuento, pero yo lo inventé, no llevé un cuento. Entonces, llevé el cuento inventado por Natalia de la creación del impresionismo. Entonces, llevé a mi amigo Paul Cézanne, a Claude Monet y a Vincent van Gogh. ¡Ay, tu amiguito! No, son mis amigos. Entonces, y llego con ellos, con ellos así en tamaño, los pinté horrible porque no tengo ninguna capacidad manual, pero llegué con ellos. Entonces les digo, ¿ustedes conocen a estos amigos míos? No, a ninguno. Ok, perfecto, miren, él es mi amigo Vincent van Gogh, ahora que les digo el nombre, ok, Claude Monet, les presento. Entonces ellos fueron a un museo. Levante la mano, ¿quién ha ido a un museo? 2. Una de ellas mi hija. Nuevamente, élite económica, no es élite intelectual. Y entonces digo, mi hija está formándose en un gran colegio, en un colegio que yo no puedo dar más de la alegría de poder haberle brindado esa educación. Sin embargo, en ese colegio no, ni aproximación al arte alguna, alguna. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué pensar, que es lo que tú decías, como disfrute nomás, por qué pensar que hay que saber de algo para apreciar una obra de arte? Y definir si te gusta o no te gusta, porque puede perfectamente no gustarte. Van Gogh no me gusta, pero fantástico. Y ahí es cuando uno dice, la experiencia en la pantalla, en el cronograma, en el calendario, nos disocian de aquello de la creación, ¿verdad? De como, ok, descubre mundos distintos. Entra a un libro,
no porque es lo correcto, porque vas a lucir más académico, porque vas a ampliar tu vocabulario. Entra en un libro porque hay un universo ahí que no conoces y que podrías perfectamente descubrir, disfrutar y podría abrirte muchas ideas. Entra en un museo porque ahí hay un mundo que no conoces y podría gustarte o no gustarte, pero decídelo dentro. Y no sé por qué la gente prefiere ir al mall. De verdad, eso a mí me causa mucho choque mental. Sí, Milan Ivelic me lo dijo en clase, que la exposición, cuando él era director del Bellas Artes, la exposición histórica, cola en la calle, era la de Claudio Bravo. ¿Por qué? Porque la gente iba y en el cuadro veía una cartera y el título decía La cartera. Entiendo. Y otras exposiciones de instalaciones, por ejemplo. No entiendo nada. Entonces la gente se siente culpable. Pero nuevamente, eso va de la mano de la educación. Yo hice muchos años clase de arte para educadoras de párvulo, o sea, estudiantes de básica en la Universidad de los Andes, y yo les mostraba el cuadro Guernica. Ya, o sea, cuadro súper oreja, o sea, lo has visto. ¿Qué creen ustedes que está pasando acá? No, nunca lo había visto. O sea, no tenía ni idea. Y después decía, ya, un cuadro abstracto de Mondrian. ¿Qué creen ustedes que está pasando acá? Pero no te estoy preguntando quién lo pintó, ni qué significa. ¿Qué crees tú? Es muy volado, profe. Muy volado, le decía yo, ¿cómo va a ser un volado? Y puros alumnos de colegios Cotamil. Entonces, nuevamente, por aquí se valora que lean, que sepan sumar. Incluso con eso, a nivel internacional, estamos mal. ¿Qué pasaría si diéramos vuelta a la página y dijéramos, enseñemos más música, más historia del arte, más ópera? Quizás ahí los niños empezarían a conectar más neuronas y les iría mejor en la prueba de comprensión lectora y en la prueba de matemática. ¿Por qué no lo hacemos así? Y a mí nunca se me olvidó cuando yo estaba en Harvard y un profesor que crearon el Project Zero, el proyecto cero, y decía, ¿por qué nació este proyecto que investiga las artes? Porque Bush, hijo, empezó, no me acuerdo cuál guerra de Afganistán y necesitaba plata. Entonces, ¿a quién recortó? A todos los ramos de arte, de drama, de teatro, de todos los colegios públicos. Y con esa plata pudo comprarse las armas para seguir con la guerra. Entonces en Harvard dijeron, tenemos que probar de manera científica que las artes no son simplemente para pasar el rato, sino que sirven para otras cosas. Entonces empezaron a estudiar que, claro, que tocar instrumentos musicales, escuchar música servía para mejorar en matemáticas, que ver obras de arte servía para mejorar la comprensión lectora. Y cuando tuvieron eso listo, ahí se lo presentaron al ministerio y dijeron, bueno, ya tenemos que volver a ponerle plata porque aprender de música sirve para la matemática. O sea, simplemente ver el arte como un medio para mejorar las matemáticas y la comprensión lectora, pero el arte sirve para todito más. Y cuando te lo muestran con escáneres, cuando tú escuchas música, te brilla todo el cerebro y además sales más relajado. Y una persona relajada enfrenta los desafíos y los problemas con mejor cara. La primera vez que yo estuve en Berlín, y a mí que me fascina la ópera y la música, fui a buscar un programa y salía programa para niños, el domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Yo dije, a ver, muy alemanes serán, pero tú no puedes tener un niño de 8 de la mañana a 6 de la tarde. No, es que no era una cosa, eran miles de cosas. De 8 a 8 y media, la flauta mágica de Mozart en títere. De 9 a no sé cuánto, la opereta no sé cuánto. Y obviamente yo estuve todo el día y yo veía a las mamás, un frío en febrero en Berlín, la mamá con la guagua chica, dándole papa, y era todo simultáneo en el teatro, actividades para la familia. Entonces, y tenían un caballo blanco con un jinete y tenían como una cámara, o sea, eran varios músicos tocando y el caballo haciendo sus piruetas, pero a la usanza de 1800. Entonces, eso es ir enseñando a los niños que la música es entretenida, que lo pasas bien, que vas con tu familia, tienes un buen recuerdo. Y después, si quieres aprender más de Mozart, bien. Y si quieres aprender más o quieres tocar un instrumento, bien. Pero tiene que partir cuando son chiquititos para que el niño haga una asociación arte y placer. Si no hay ese link, después es muy difícil. Entonces, obviamente los niños tú los puedes llevar al museo desde chiquitito para que vean y corran y de pasadita tú hablas de un cuadrito o enseñar algún color con algún cuadro valenzuela-llano, no lo sé. O sea, uno siempre puede enseñar algo con algún cuadro, pero primero es ir y disfrutar.
cuando no existe, porque para eso siempre somos los papás estamos primero, tenemos que llevarlo. ¿Cómo, cómo hacemos que los adultos lean más? Es difícil. Buena pregunta. Cuando hay gente que dice, no, es que no leo porque no me gusta, yo digo, es que no has encontrado el tema que te gusta. Porque si tú me haces leer, no sé, de física cuántica, obviamente me da lata. ¿Ya? Yo leo las cosas que a mí me dan placer. Entonces, la cosa es, ¿qué me gusta a mí? ¿Ya? ¿Te gustan los aviones? ¿O te gustan, no sé, las abejas? Siempre hay algo que te tiene que gustar. Y siempre hay un libro para eso. Y no es que son muy caros, siempre hay una biblioteca. Entonces no hay excusa. Pero para leer uno tiene que también ir desarrollando desde chico la paciencia. Hay libros que son súper buenos, pero no son buenos en la página 1. Son buenos en la página 120. Entonces, si yo me crío con el placer instantáneo del Reel o del TikTok, ¿cómo voy a desarrollar esa paciencia para llegar a la página 120? Y ese es el problema, porque también la vida, a mí me encanta pasarlo bien, pero la vida también tiene muchos problemas y tengo que tener paciencia. Los hijos, uno adora a los hijos, pero cuando son chicos hay que tener mucha paciencia de estar despierto desde la 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana porque a mi hijo segundo le estaba saliendo el diente. O sea, yo no puedo esperar que la vida me dé placer instantáneo 24/7. Y para mí ese es el gran problema, porque mi segundo hijo, de verdad, o sea, se despertaba cada hora y media, por 1 año y medio. O sea, yo me quería tirar del balcón para abajo, pero en la empatía, en la compasión, en el amor, tú dices, esta guaguita necesita que yo tenga más paciencia. Pero si yo espero que la guagua me dé placer nivel TikTok, la voy a botar a la basura. Entonces, mi problema, mi duda, es qué va a pasar con la siguiente generación, no con la nuestra, ¿ya? Sino con los que hoy día nacieron empantallados y después quieran tener hijos. Y este hijo les dé problema. O la pareja les dé problema. Porque hoy día te ofrezco hasta realidad virtual para que no te duelan las inyecciones. Obviamente las inyecciones duelen. Ya a mí me tenían que agarrar entre 5 para ponerme inyección, pero mi mamá siempre estaba al lado diciéndome, porque te quiero y te cuido, te vengo a poner esta vacuna. Y después vamos a ir a tomar un juguito juntas. O sea, mi mamá me enseñó a lidiar con los dolores acompañándome. Hoy día tienes un dolor, aquí tienes la pantalla. Para que no te duela la inyección, te paso realidad virtual. Entonces, ¿en qué minuto yo aprendo a lidiar con los dolores de la vida? Y eso para adultos y niños. Adultos y niños, y también en la lectura uno aprende a lidiar con los problemas. O sea, por eso yo siempre recomiendo a Dostoyevsky, o sea, léalo. Te pone en perspectiva con los problemas que uno tiene. Y yo también yo lloraba para la pandemia. Yo lloraba y lloraba con hipo, porque yo decía, ¿qué voy a hacer? Tengo que pagarle sueldo a mis mises. Y en ese llorar se me ocurrieron varias ideas del homeschooling y yo a toda mi educadora no les bajé ni un peso su sueldo, pero yo lloré. Y en ese llorar me puse a estudiar más de la Segunda Guerra Mundial, pero del Eastern Front, o sea, todo el tema de Rusia. Y hubo una foto, porque también veía documentales, que a mí me salvó la pandemia, que era, imagínate, estaban todos sitiados por los nazis por 3 años, sin comida, sin calefacción. Realmente fue dramático. Y también de repente los nazis bombardeaban. O sea, de repente así. Bueno, la cosa es que un grupo de profesoras, la foto es un grupo de profesoras bajo tierra en el metro con un grupo de niños contándole cuentos con cara de cumpleaños. Y si esas profesoras, o sea, están sin comer, muertas de frío, en cualquier minuto les llega una bomba, pero están con cara de cumpleaños contándole cuentos a esos niños para que esos niños tengan algo de infancia, algo de magia. Y yo dije, Carolina Pérez, deja de llorar. Si esas mujeres hicieron eso, tú tienes casa, tienes comida, estás calentita, todo el resto se puede solucionar. Así que ahí dejé de llorar con esa foto de esas profesoras en el sitio de Leningrado. Nuevamente, perspectiva. Eh, últimas 2 preguntas. La primera, y que a mí esa me toca porque tengo una hija de 5 años, ya tú sabes. Esto de la maternidad y como los niños, y la sensibilidad. Ya yo siempre he dicho, yo era una niña dramática y ser dramática no estaba bien visto cuando yo era chica. Es decir, como, no llores, deja de llorar si es que es demasiado exagerado, córtala, no grites. Entonces, y ahora lo que veo a mi alrededor es todo lo contrario.
En una fracción de 30 años es absolutamente todo lo contrario. Que el niño llore, que diga todo lo que piensa, que haga lo que él quiere. No sé no sé si en la educación explican, probablemente no existe un método específico perfecto, porque si no estaríamos todos en él, pero ¿cuál es la medida de decir, ok, acojo tu sensibilidad, dejo tu espacio para que sientas, pero también impongo rigor y disciplina de manera de que tú adviertas que la vida no solamente es como tú vas a querer que sea? Claro, esto es un péndulo. En la historia siempre han habido péndulos y siempre que nos vamos a un extremo nos vamos al otro. O sea, obviamente no corresponde el péndulo que nos tocó quizá a nosotros en nuestra crianza, cállate, que el último a la cola. Y mi abuelo siempre decía que él era el hijo número no sé cuantito y a él le tocaba el cogote de la gallina. Eso le tocaba. Él comió pechuga cuando se casó. Imagínate, que toque el cogote. Ya, o sea, ¿cómo a un hijo le va a dar el cogote a la gallina? Yo no sabía, capaz que no tenga ni carne, ¿te fijas? Entonces nos fuimos al otro péndulo de ¿qué quieres almorzar? Es que yo quisiera almorzar todos los días caraco queso, pero no le voy a dar a mi hijo todos los días caraco queso. ¿O dónde quieres que me estacione? Entonces le estamos dando demasiada responsabilidad a los niños en decisiones que no le corresponden a ellos, que me corresponden a mí como mamá. Yo a mis hijos no les voy a preguntar qué quieren almorzar. Les voy a decir que esto es por su salud, que si no les gusta esto, bueno, no le estoy preguntando, esta es la comida que hay. Entonces, obviamente yo le voy a preguntar qué zapatos quieres ponerte para ir al jardín, pero de una opción de 2, no de 15, porque eso es demasiado para un niño. ¿Cómo yo voy a tener que elegir entre 15 zapatos? No, acótelo. Hay cosas que uno tiene que preguntar y unas cosas que no le estoy preguntando si me quiere dar la mano o no le estoy preguntando si quiere ponerse cinturón. Se lo pone. Pero nuevamente, esas decisiones yo las aprendo no por libros de crianza, porque eso nuevamente hay de todo. Hay de todo para todo gusto. No, yo estudio de cerebro. ¿Qué es lo que el cerebro y la evolución de este niño de 2 necesita? Y para eso los libros están. Ya, pero es mucho más fácil darle dulces todo el día al niño para que el niño te quiera. A decir, ¿sabe qué? Tiene que comer verdura, tiene que comer legumbre, y a lo mejor no te van a, no sé, pues eres la más mala. Bueno, yo lo hago porque te quiero. Y yo nunca me voy a olvidar una niñita que era alumna mía en el jardín, que la mamá le preguntó, ¿te quieres poner el cinturón o no? Y la niñita dijo que no. Y para mala pata chocó y la niñita tuvo derrame cerebral. Y yo fui a la clínica a verla y la abuela me decía, es que la mamá llora porque ve a su hija mal, pero llora porque fue su culpa. Entonces, hay cosas que a los niños no se les puede preguntar, que son para su supervivencia. Entonces, en esto de la crianza respetuosa que da para todo, hay cosas que son, no, esto es la norma. Porque te quiero y te cuido, te pongo cinturón. Porque te quiero y te cuido, te doy verduras. Porque te quiero y te cuido, te pongo estas inyecciones. Y porque te quiero y te cuido, no te doy pantalla. O sea, esto va en todo orden de cosas. Pero para eso uno tiene que estar segura. Y a mí la seguridad me la da leer. Porque claro, una mamá me puede decir, oye, que eres exagerada, entonces me siento mal, yo no quiero ser exagerada, no quiero ser rara. Entonces, para no ser rara, uno tiene que leer. Entonces, esto nuevamente, Felipe Leganelier lo dice muy bien. Hoy día hay mucha gente que habla de crianza respetuosa y eso es laissez-faire, haz lo que quieras. Y no es así, ¿ya? Es entender qué cosas necesitan los niños, a qué edad, y decirle, este es el rayado de cancha. O sea, tú aquí en la cancha puedes hacer lo que quieras porque estás seguro, pero no te voy a dejar ir no sé, es como, yo siempre hago esta analogía, nadie dejaría ir a su hijo al Barrio Rojo de Holanda a los 4 años solo a las 4 de la mañana. Ya, lo mismo es pasarle un tablet o dejarlo que haga lo que quiera. Los niños necesitan la guía cariñosa de los papás y decirle, esto todavía no. Ya, no le voy a dar alcohol para que pruebe. Ya, para que yo le voy a enseñar a tomar. Es ilegal. Si no tiene 18 es ilegal. Y el otro día quedó la escoba en el colegio de mis niños porque el abogado dijo, si tú, en una charla con abogado, si tú invitas a las amigas de tu hija y son todas menores de 18, tú no les puedes dar alcohol. Punto. No es que yo quiero caer bien. Se los voy a dar diluido. Lo que tú haces es ilegal y yo te puedo demandar. O sea, si tú le das alcohol a mi hija y mi hija tiene 15, pero es tu casa, tú estás cometiendo un ilícito. Ya, o sea, tenemos que entender. Pero para eso hay que estudiar biología, para eso hay que estudiar neurociencias, para saber qué cosas darle a los niños, a qué edad. Y, por ejemplo, por muchos años estuvo de moda este duérmete niño.
¿Ya? Entonces, esa era la moda en crianza para enseñar a dormir. Déjalo llorar. Va a llorar un mes y después se va a quedar dormido solo. Ya, pero ¿qué le pasa a ese niño en su cabecita? Dejó de llorar no porque aprendiera a conciliar el sueño, dejó de llorar porque él lloraba y nadie venía. El Resignación. mundo, en la noche, nadie me pesca. Más vale que me las arregle solo. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo me acuerdo que leí una página de ese libro y yo dije, esta cuestión es una idiotez, pero porque yo sé cómo funciona el cerebro de los niños y soy educadora de párvulos. Entonces, ahora nadie en su sano juicio diría, no, aplica el duérmete niño. Ya, pero ¿cuántos niños que hoy día son adultos o adolescentes ya grandes aperraron con ese sistema y esas heridas las van a mostrar en algún minuto? Entonces, uno quiere que los hijos se caigan y sufran en la justa medida, pero no traumatizarlos de esa manera. ¿Qué libro es deseable para una persona no, o sea, que sea como amigable, digamos, a la lectura para aprender cómo opera el cerebro de los niños y a qué edad podríamos ofrecerles Uy, buena distintas cosas? pregunta. Es que no tengo alguna versión en castellano. Ahí Ah, después te lo puedo dar. Para mí, el Neuronas, que se llama Neurons and Neighborhoods, de Schonhoff, que es así un libraco con puros papers, que a mí, ese es mi libro de crianza. Neurons and Neighborhoods. ¿y es así como lo puede leer cualquier persona o tengo que saber para O poder sea, está en aproximarme? inglés, no sé si estará en No, no español. importa si está en inglés, pero mi pregunta es si soy una persona que no sabe nada, mamá primeriza que No, jamás... que lo lea. Sí, Sí. muy bien. Obvio, somos todos inteligentes, todos podemos leer papers, no le tenga Es susto. verdad, es Y lo verdad. mismo digo con los clásicos, hay gente que le tiene susto y yo digo, pero por algo son clásicos, porque escriben muy bien. Lea los clásicos, no le tenga susto. No, al Quijote de la Mancha todo el mundo lo rehuye, pobrecito. Es que le da también, le da Mm. en que te lo hacen leer y en la forma, o sea, piensa que yo me saqué en el colegio, en primero medio, un 2-1 con el mío Cid. Un No te 2-1. creo. Y yo quedé traumatizada. Entonces el año pasado mi hija me dijo, mamá, tenemos que leer el mío Cid. ¿Sabes qué? Me lo voy a volver a leer. Pero antes de leerlo, vi varios documentales en YouTube, para que diga que cuando uno hace la curatoría en YouTube hay cosas bien buenas. Y era un profesor mexicano, una clase de 2 horas del mío Cid. Me lo vi, tomé nota y después de eso me fui a leer el mío Cid y me encantó. Y dije, si ahora me hicieran la prueba, te apuesto que no me saco un 2-1. Última pregunta, esta se la hago a todos mis invitados. ¿Cómo crees tú que como sociedad, como padres, como sociedad, desde el gobierno, podríamos impulsar que los niños crezcan más vinculados con su sensibilidad y que vean en las artes una oportunidad de vida? Buena pregunta. Hacer días del patrimonio todos los domingos. Todos los domingos. Yo nunca me voy a olvidar, yo fui a Madrid hace mucho tiempo y estaba investigando el tema de los servicios educativos en los museos. Y en el Museo Reina Sofía, que es un tremendo museo, la niña me dijo, sí, tenemos un programa que es todos los domingos, pero es el mismo durante todo el año. O sea, tú vas todos los domingos en la misma actividad. Perfecto. Después fui al Museo del Louvre a conversar en el departamento educativo. Y yo le pregunto qué actividades tienen los fines de semana y me saca, pero un cuaderno gigante, todos los sábados y todos los domingos del año, actividades distintas. O sea, una familia que vive en París va todos los domingos al Museo del Louvre y tiene actividades para la familia, todas distintas. Ahí está, ahí está. Tenemos el Bellas Artes, tenemos el MAC, tenemos tantas galerías de arte. ¿Cuáles son los programas educativos para las familias? Y tienen que ser todos los domingos una nueva. Imagínate qué entretenido. Ahí estaríamos todos. Rodrigo Gendelman me decía, estuvo aquí hace 2 semanas, y él me decía, el problema es que la gente no sabe, porque de verdad, Natalia, están ocurriendo cosas en absolutamente todo Santiago y la gente no se entera. O sea, él lo dijo así, lo voy a citar. Todos los días del año en Santiago tú puedes encontrar una cosa distinta que hacer. Y yo te diría que todos los días gratuitamente, me dijo. Pero no nos enteramos. Porque no buscamos. El que busca siempre encuentra. Sé que claro, uno tiende a pensar como cómo nos echamos la mochila encima y llevamos a la gente en carrito, así como en coche, igual como si fuesen niños, y se lo ponemos toda la mano, porque efectivamente es que no buscan. Y uno dice, y ahí ya está la responsabilidad, es como,
¿qué hacemos si la gente no busca? Si lo único que piensa es lo que tiene en la cabeza, estas 3 alternativas que tiene en la cabeza. Vamos a almorzar a un restaurante, vamos al mall a comprar, vamos al parque, que está bueno ir al parque. Entonces, pero viviendo al lado de centros culturales o teniendo dentro de las comunas lugares maravillosos y todo, ni siquiera se les ocurre. Sí, podríamos verlo al revés. Yo me acuerdo del Museo Isabella Gardner, que está en Boston. Es una historia bien bonita porque la dueña era millonaria, pero no podía tener hijos. Por muchos años. Millonaria en Boston, pero como el gringo millonario. Y tuvo un hijo. Y a los 2 años se le murió de resfrío. Y la señora quedó mal, la Isabella Gardner. Y el psiquiatra le dijo al marido, llévesela de viaje. Es lo único, si no, va a morir. Y ella dijo, ok, imagínate lo millonaria, me voy por años a Europa, pero yo voy a ir a comprar. Yo voy a ir a comprar de todo, de historia, de cultura, y mientras yo estoy de viaje, vamos a construir un museo estilo Palacio Veneciano. Y va a ser para los niños pobres. Entonces ella dejó al arquitecto, construyó el Palacio Veneciano y se fue por varios años a comprar. Y compró un sarcófago, 4 jarros Canopé, un Rembrandt. O sea, compró de todo uno. Y ambientó su museo y ella dijo, yo voy a ser la portera y a esto van a venir los colegios. Obviamente la gente que quiera viene, pero van a venir los colegios. De manera que ella organizó visitas guiadas, pero según lo que estaban enseñando los colegios. Entonces, por ejemplo, si el colegio de al lado estaba enseñando los animales, ella hacía una visita de todas sus obras, pero solamente deteniéndose en los animales. Después otro colegio estaba, no sé, estoy inventando los colores, hacía una visita para que en las obras de la Edad Media, en el Vitró, porque tenía una cosa de cada una, los niños aprendieron. O sea, el tema del colegio lo veían en su museo y a esos niños les daba una chapita. ¿Y eso qué significaba? Que podían venir el fin de semana con toda la familia. Ahí está. Partamos de los niños. Hagamos estas alianzas museo, colegio, museo, jardín infantil, para que sean los niños los que lo pasen bien, que no sea un paseo de curso donde los niños van a correr, sino que según el tema que ellos están aprendiendo en el jardín, lo sigan recalcando o repasando en las cosas del museo y después invitan a la familia. Y así uno va conquistando. Y después el papá va a decir, oye, que lo pasé bien. ¿Por qué no vemos si hay otra cosa en otro museo? Y ahí la gente va a averiguar, pero como tú bien dices, o sea, no puedo decir, sí, hay miles de cosas, averigüen. Sí, pero es que si no tengo motivación no voy a averiguar. Entonces, ¿cómo yo genero esa motivación? Desde el jardín, desde el colegio. Y ella en este museo, y también después en el MFA, que es el de Boston, hacían cursos de capacitación para los profesores. Para que los profesores fueran al museo, se capacitaba para que ellos llevaran a los niños. Entonces ellos decían, nosotros no tenemos guías. Los guías son los profesores. Eso en el Museo de Joan Miró en Barcelona. Acá solamente vienen los cursos y los niños quieren a sus profesores. No conocen al guía. Necesitamos que sea el profesor de su curso el que haga la visita y nosotros le hacemos la capacitación. Brutal. Y tú veías el museo de Joan Miró lleno de niños, pasándolo bien, pero eran sus mismos profes los que le hacían la clase. No, linda la Isabella Gardner. Y ella fue la que cortaba el ticket hasta el día que murió. O sea, como una pena tan grande, ella lo transformó porque le fascinaba el arte para darle todo ese amor a los niños de la zona. Y cada vez que voy a Boston, ahí estoy, dándole gracias a la Isabella Gardner. No tenía idea de esa historia, ni nada. O sea, me acabas de dar un reel. Búscala. Y tengo un libro que es para niños, que te lo voy a mostrar, que es de la historia de la Isabella Gardner. Contado para niños. Y yo se los cuento a los niños en el jardín. O sea, cómo uno puede viajar por el mundo para después llegar a tu país y conquistar para que los niños quieran aprender de historia del arte o de la historia de la humanidad y usar una experiencia triste, pero dar la vuelta. Carito, muchas gracias por aceptar la invitación. De nada, gracias a ti. Me siento con el corazón llenito. Linda. Gracias. Gracias a ti. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún episodio, de dejarme en los comentarios qué reflexiones te dejó esta conversación o a quién te gustaría que invitara en una próxima oportunidad y de seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.